Bendiciones, mis amados, que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de compartir una vez más con ustedes, mis amados, la palabra de nuestro Dios. Es un gozo para mí compartir la palabra, porque la palabra es una fuente de gozo, de alegría y de victoria también. En esta hora permítame hacer una oración para que Dios bendiga este tiempo que vamos a estar juntos recibiendo esta palabra y que sea un tiempo de bendición para tu vida. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos que están en estos momentos recibiendo tu palabra. Usa mi vida como instrumento para bendecir. Bendice a cada uno de ellos, que al recibir esta palabra su corazón sea fortalecido, Señor, su espíritu renovado y su fe, Señor, sea puesta una vez más en alto en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, mis amados, en esta noche, si usted me da la oportunidad, quiero hablarle el tema consejos para una iglesia que avanza. Consejos para una iglesia que avanza. Y quiero llevarles al libro de primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo número 5. En el capítulo número 5, los últimos versículos hablan de exhortaciones y bendiciones a los creyentes de Tesalónica. Quiero llevarles y quiero compartir con ustedes el versículo 14. El versículo 14 dice de la siguiente manera: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. 4 cosas el apóstol les pide, les ruega, porque él dice, os ruego, hermano, también os rogamos. Es una petición que hace el apóstol, y quiero también llevarles a la iglesia del Señor, a ustedes, mis amados, mis hermanos. Quiero también llevarles a estas 4 exhortaciones que hace el apóstol. Y son exhortaciones a una iglesia, no está hablándole a las personas que no conocen al Señor. Está hablándole a cristianos, hermanos, evangélicos, hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, el Señor, y han aceptado a Cristo como su Salvador. Por ende, son parte de la iglesia del Señor. Está hablándole a una iglesia. Cada creyente, cada uno de nosotros somos parte de la iglesia del Señor. Y como parte de la iglesia del Señor tenemos la responsabilidad de ayudarnos a avanzar en la fe, a animarnos a avanzar en la fe. Y hay 4 cosas, 4 aspectos, 4 puntos que el apóstol quiere mencionar aquí. Número 1, dice el apóstol Pablo, que hermanos, te ruego que amonestéis a los ociosos. De eso vamos a estar hablando, si el Señor así nos lo permite. Amonestar a los ociosos. Número 2, alentar a los de poco ánimo. Alentar a los de poco ánimo, a los que están desanimados. Sostener, dice, a los que son débiles. Sostener a los débiles. Y también dice, ser pacientes con todos. Mire usted, estos 4 aspectos de la iglesia del Señor. Y quiero mencionarle de estos 4 aspectos, quiero compartirle con ustedes algunas de las cosas importantes de estos aspectos. Número 1, decirle que en la iglesia hay personas que en un momento de su vida han servido, han trabajado, pero llega un tiempo en que
empiezan a ver las cosas desde otro aspecto. Empieza una manera de vivir el Evangelio de otra manera. Y empiezan en la palabra hay ociosos, que dice el Señor, amonestéis a los ociosos. Los ociosos eran aquellas personas que no querían hacer nada, que no querían servir, no querían trabajar, no querían esforzarse. Estaban, como podemos decir por ahí, de holgazanes. Estaban estancados, estaban inmóviles, estaban detenidos, no estaban sembrando ni cosechando, no estaban haciendo nada. En la iglesia del Señor, ese es uno de los peligros. Llega un momento, hay una ilustración en donde nosotros los pastores tenemos una ilustración en donde hay dos escenas. Una escena en donde se ve al pastor empujando una carreta y las personas que vienen atrás están ayudando al pastor a empujar la carreta. El pastor va adelante empujando. La carreta va luego vacía y atrás van algunos hermanos empujando la carreta. Pero hay otra escena en donde el pastor sigue empujando la carreta adelante, pero la carreta ya no está vacía, sino que las personas que iban empujando la carreta están arriba de la carreta. Entonces el pastor siente que el trabajo es mayor. ¿Por qué? Porque ya no está la carreta vacía y ya no están los hermanos empujando, sino que ya la carreta está llena y está llena de aquellos que empujaran. Entonces eso es lo que llamamos creyentes cristianos ociosos. Entonces una iglesia que avanza hay que amonestar. Para que la iglesia siga avanzando hay que amonestar a los cristianos ociosos. ¿Quiénes son los cristianos ociosos? Los cristianos ociosos son los que no quieren orar. Los cristianos ociosos son los que no quieren leer la Biblia. Los cristianos ociosos son los que no quieren sembrar. Los cristianos ociosos son los que no quieren salir, los que no quieren hacer nada. Solamente están para recibir, para recibir, para recibir. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, os ruego, hermanos, que amonestéis militarmente. Esa palabra ocioso en la milicia quería decir aquella persona que se sale de la fila. Porque el ejército tenía que ir avanzando en filas contra el enemigo, pero el ocioso es aquel que se sale de la fila y no sigue avanzando. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos amonestar. Y hoy quiero decirte, yo espero en el Señor que tú no seas de esos cristianos ociosos, cristianos que no están avanzando, cristianos que no están ayudando a la iglesia a avanzar, ni ayudan ellos, ni piden a otros tampoco que ayuden, sino que se aprovechan. Y hoy en día hay muchas personas que viven aprovechándose de los demás. Quiera Dios que el Señor te haga a ti pensar, ven acá, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Por qué solamente me preocupo yo de que si mi nombre salió en el vale digital? ¿Por qué me preocupo yo de que no me han traído bolsa de alimentos? ¿Por qué me preocupo yo de que nadie me está visitando ni me está llamando? ¿Por qué me preocupo yo de mí y no estoy interesado en los demás? No estoy interesado en cómo le está yendo a la hermana, al hermano, a la anciana, al anciano, sino estar moviéndose, activo. La palabra del Señor dice que nosotros hemos sido formados, creados para dar fruto. Entonces, las escrituras debemos tenerlas en nosotros, no solamente leerlas y memorizarlas, sino hacerlas prácticas. ¿Y cómo las hacemos prácticas? Cuando dejamos de ser ociosos, tanto en lo material como en lo espiritual.
también dice el apóstol, os ruego que alentéis a los de poco ánimo. Usted sabe, mi amado hermano, que hay personas que se desaniman fácilmente, se desaniman cuando no ven que las cosas están saliendo bien, se desaniman cuando alguna situación sucede en su casa, se desaniman cuando hay alguna señal de alguna dificultad, se desaniman cuando vienen las pruebas, se desaniman cuando vienen las tormentas, se desaniman cuando se acaba el gas, se desaniman cuando no hay agua, se desaniman cuando se va la luz o el internet, se desaniman, por todo se desaniman. Bueno, el apóstol Pablo dice, tenemos que alentar a esa persona, tenemos que alentar. ¿Y cómo podemos hacer para alentar a los que se desaniman? Decirle, ánimo hermano, el Señor está contigo. Ánimo hermano, vamos hacia adelante, vamos a seguir adelante. Por eso es importante cuando tú te despiertas una mañana, porque no te puedo garantizar que un día de estos no te levantes tú con un espíritu de tristeza por las cosas que están ocurriendo, pero empieza a escuchar la palabra del Señor. Deja que la palabra de Dios sea sembrada en tu mente y en tu corazón, y verás cómo ese desánimo se va en el nombre de Jesús, porque el desánimo es lo que tú percibes de lo que está por fuera, pero la palabra de Dios tiene una fuente. Dice la palabra del Señor, el que cree en mí, de su interior ríos de agua de vida, porque lo que viene de Dios viene de adentro, hermano, no tiene que esperar lo que afuera. Entonces uno se desanima cuando uno mira las cosas que están sucediendo afuera, cuando uno ve muchas noticias de tristeza y de desánimo, uno se desanima. Pero cuando lee la Biblia, cuando oye la palabra del Señor, cuando oye la música que alaba a Dios, cuando oye los mensajes de esperanza y de alegría que la palabra del Señor tiene, entonces uno cobra ánimo. Así que, mis amados, alentéis a los de poco ánimo. Y sigue diciendo el apóstol, apoyar, sostener a los débiles. Sostener a los débiles. Hay personas que son espiritualmente débiles, y como son espiritualmente débiles, ellos llegan en un momento dado a sentirse que ya no son parte del Evangelio, que ya no tienen fuerza, que ya no pueden seguir. Su fe está triste, su fe está desalentada, y muchas veces piensan que no van a sobrevivir, que no hay esperanza. Cuando sientas que tu fe se ha debilitado, solamente levántate en la mañana y observa el sol, observa el día, cómo amanece, y dale gracias a Dios y mira toda la creación de Dios. Porque cuando tú levantas tus ojos y miras la creación de Dios, verás que hay un Dios bueno, que hay un Dios bueno. Y quiero decirte, la palabra del Señor dice que Él tiene cuidado de sus hijos. Él tiene cuidado de su pueblo. Él tiene cuidado de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia, de los que le aman. Al que ama a Dios, Dios le guarda de todo peligro, de toda maldad, de toda obra del enemigo, y nada te podrá hacer daño. El apóstol dice, alentar, a sostener a los débiles que en un momento dado tienen pocas fuerzas espirituales. Bueno, vamos a ayudarle, vamos a decirle, estoy contigo, aleluya, no estás solo, bendito sea el nombre del Señor. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar una palabra. Hermano, utilice las bendiciones que Dios le ha dado a usted para bendecir a otros también. Para bendecir es decir bien. Y cuando usted bendice a una persona, usted está diciéndole un bien a esa persona. Y hay personas que realmente hoy en día necesitan aliento espiritual, porque sienten que su fuerza se les está acabando. Y el último aspecto dice que seáis pacientes, con todos. Mire, hermano, una de las cosas que tenemos que aprender es que en este camino nosotros
vamos a ver muchas personas, vamos a tratar con muchos hermanos y personas de diferente temperamento, hermanos muy emotivos, hermanos de repente reprimidos, hermanos que son, que a veces cometen errores, hacen cosas y cometen errores. Y con esas personas Dios nos tiene que dar paciencia, ser paciente con aquellas personas que el Señor ha enviado a su casa. Porque si Dios ha enviado a una persona a la iglesia es porque Dios le ama y Dios trata con él. ¿Quién soy yo para decirle a alguien que Dios no le ama o que Dios no tiene ningún propósito con él? No, yo tengo que aprender a ser paciente, así como Dios ha sido paciente conmigo, así como Dios ha sido bueno conmigo, yo tengo que aprender a ser paciente con los demás. Muchas veces la paciencia nos lleva a conquistar grandes reinos. Muchas veces la paciencia nos ayuda a levantar a un hermano. Muchas veces los hermanos hacen cosas y cometen errores y no podemos en un momento dado ver lo positivo de eso. Tranquilo, tranquilo. Todos cuando vamos creciendo cometemos errores. Todos en el proceso de crecimiento podemos cometer errores. Entonces, qué bueno es cuando tenemos a alguien que está con nosotros y que a pesar de nuestros errores siempre nos da una palabra de aliento, nos da una palabra de ánimo. Esta gente se necesita en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando hay personas así en la iglesia, los hermanos empiezan a desarrollar la paciencia. Tú dirás en un momento dado, yo no sirvo para esto, yo no tengo paciencia. Bueno, yo quiero decirte, puedes tenerla, puedes alcanzarla. Lo que tienes que hacer es desarrollarla. Porque a todos Dios nos ha dado un espíritu de generosidad para bendecir a otros. Todos podemos bendecir a los demás. Entonces, ser paciente es una actitud que nos está llamando el apóstol. Todos estamos en el proceso y tenemos que tener una actitud de paciencia. La paciencia nos hace alcanzar muchas victorias. El Señor nos va a ayudar a tener paciencia. Entonces, mis amados, el apóstol es claro y dice: amonestad a los ociosos, alentad a los de poco ánimo, sostened a los débiles y sed pacientes con todos. Yo creo que Dios nos quiere llevar más lejos, más allá de donde hemos llegado. Permíteme hacer una oración a Dios por ti, para que Dios te ayude y puedas alcanzar la victoria en el lugar en donde Dios te ponga. Dios es bueno contigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por cada hermano, por cada hermana. Tú eres dueño de esta iglesia. Tú eres dueño de la iglesia. Tú eres el Señor, la cabeza. Y tú quieres que tu iglesia avance. Y para que tu iglesia avance, Padre, necesitamos hermanos que puedan alentar a otros, amonestar a otros, sostener a otros y ser pacientes con todos. Dios, si en alguno de estos eslabones me encuentro, Padre, ayúdame. Ayúdame a amonestar a los que están ociosos. Padre, ayúdame a alentar a los de poco ánimo. Ayúdame, Señor, a sostener a los que son débiles. Y ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús, a ser pacientes con todos. En el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga rica y poderosamente. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti sus ojos y ponga en ti paz.
Que Dios te bendiga.